por encima. Le voy a compartir pantalla. Su merced me dice si la ve. Ahí la alcanza. Ahí está. El problema de Dirichlet en una aplicación en varias variables complejas. Y, ¿sí? Ahí lo ve bien, ¿cierto, profe? Sí, profe. Listo. Entonces voy a empezar. Bueno, básicamente, la idea, ¿cuál es? La idea es contar un poco que pues hemos trabajado, hemos entendido por el problema de Dirichlet, tanto en el disco como en el semiplano superior, dar unos preliminares, unas generalidades de lo que sería una teoría de varias variables complejas, como un análogo a lo que se trabaja en una variable, y luego ver con ayuda de lo anterior cómo sería un problema de Dirichlet sobre una ola contenida en CN. Entonces, primero que tiene que ver las aplicaciones dadas como funciones armónicas. Entonces, pues lo que ya hemos visto en clase, entonces nosotros tenemos unos operadores diferenciales. Entonces está lo que llaman el Debar operador, dado por la derivación, el operador derivada compleja, y a su vez el operador derivada compleja conjugado. Dados de esta forma, si dado que, bueno, z, el número complejo z se pudiera escribir en coordenadas x, y, entonces tendríamos estos operadores. Y eh, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, una función que sea holomorfa, entonces podría satisfacer estas ecuaciones de Cauchy-Riemann que se simplificarían de esta manera y que si uno hace las cuentas se deducen de esta manera a estas dos ecuaciones en componentes. Entonces la idea es que uno podría extender esto pues en las varias variables complejas y a su vez pues tenemos el operador laplaciano. El operador laplaciano visto de esta manera y una función armónica sería aquella que anularía entonces que anularía el laplaciano. Si el laplaciano se aplica a dicha función, entonces se anularía. Eso sería armónica. Sería superarmónica si sería menor o igual a cero y sería subarmónica si fuera mayor o igual a cero. Digamos, esto es en el contexto de que estas funciones armónicas generalizan lo que entendemos por funciones convexas, vistas como el segmento, y las funciones armónicas, pues en variable real serían las rectas, las convexas, entonces estarán las que están por abajo y las que estarían por encima. Esa idea, digamos que uno la está interpretando de esta manera con el ser armónica, con el ser superarmónica y subarmónica. Listo. Y la fórmula integral de Cauchy que conocemos de de una variable compleja, entonces descrita de esta forma sobre su frontera en un dominio acotado. Entonces el problema de Dirichlet es buscar una función u, una función u sujeta a una condición de frontera dada por esta función. Entonces, si uno quisiera resolver este problema en el disco, entonces uno ve que el laplaciano escrito en coordenadas polares es de esta forma y uno podría de pronto considerar, como uno quiere ver que esto sea igual a cero, entonces considerar un producto de funciones y este producto de funciones aplicarlo a esta ecuación diferencial. Entonces de tal manera que pues por variables separables, entonces tendríamos que estas dos, pero la única manera de que estas dos sean iguales es que sean iguales que sean iguales a una constante. Entonces ahí sale un sistema de ecuaciones diferenciales, que son estos dos, y uno resuelve cada uno de ellos de tal forma que la g, por una teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, nos daría la g de esta forma y la f nos daría de esta forma. Estas son las soluciones especiales porque hay otro tipo de soluciones
que, digamos, no están acotadas, no nos ayudarían. Entonces, digamos que estas son las que tomamos y tendríamos entonces una familia de soluciones de este estilo como productos, como ya evidenciamos antes, de f por g, entonces tendríamos como esta familia y dadas combinaciones lineales, entonces tendríamos esta solución de esta forma. Y si uno le aplica, digamos, la condición de frontera que di antes, esta condición de frontera, entonces nota que esto sería para el r igual 1 o r tendiendo a 1, entonces tendríamos esta expresión para la f. Y esto pues da una situación de tratar de entender quiénes serían los A sub m. Entonces, tratar de entender esos A sub m es de cierta manera una posible interpretación para los coeficientes de Fourier y para escribir la función en esta representación. Claramente, pues f debe tener sus hipótesis precisas y demás. Entonces, lo que uno nota aquí es que como la solución es de esta manera, entonces tenemos los coeficientes de Fourier, tenemos un R elevado a este valor absoluto del M con M entero. Y esto ya nos da una importancia de ese R sub M, que lo vamos a describir de esta manera, que es el famoso núcleo de Poisson, el núcleo de Poisson. Y que si uno hace el cálculo, dado pues esto que vemos acá, entonces uno podría escribirlo de esta manera, como una parte real de una función de variable compleja o bien escrita de esta manera. Eh, un momentico que es que está descargando. Ya, listo. Entonces, lo que vemos es que la solución en el disco se puede escribir entonces de esta forma. Se podría escribir entonces de esta manera, porque pues el A sub m, ya tenemos los coeficientes de Fourier, y lo que queremos, de cierta manera, es darnos cuenta que la solución es una convolución entre la f, que era la de la condición inicial, y el núcleo de Poisson en el disco. Entonces digamos que esto da esto en una variable compleja, esto nos da como una idea de cómo tratar de trabajarlo en varias variables complejas si colocamos unos operadores diferenciables apropiados y lo que sería una fórmula integral de Cauchy apropiada en varias variables complejas. Eh, y pues en el semiplano superior uno lo escribe vía lo que uno trabaja con la transformada de Hilbert, la asociación que tiene. Y pues la solución también se puede escribir entonces en el semiplano superior de esta forma. Entonces, bueno, mm, en general, unos compañeros anteriormente describieron uno que era el método de Perron, que era buscar una sucesión de funciones armónicas que convergiera a la solución. Entonces, pues, es otra manera. En general, pues, tenemos existencia de la solución de ese problema. Y entonces, lo que se ha estudiado también es el hecho de que en general el núcleo de Poisson para una ola contenida en Rn se escribe de esta forma, donde este señor que está aquí es el área superficial de la n-1 esfera. Entonces, en general, pues uno tiene esta expresión para el núcleo de Poisson en la ola unitaria o bien el núcleo de Poisson en el semiespacio superior, de esta manera, escrito en notación con la función gamma. Entonces tendríamos estos dos. Mm, y pues un teorema en general, pues para la solución sería, como ya se vio, que la solución para una bola contenida en Rn, esto es un teorema que se llegó como uno de los preliminares para varias variables complejas,
es que para un diferencial de área, tendríamos que la solución se puede escribir como la integral sobre el área de la bola, sobre la frontera de la bola, de este producto del núcleo de Poisson concreto con la función. Y entonces resulta que esta U vendría siendo armónica, o sea, soluciona el problema de, de la ecuación de Laplace en este contexto. Entonces ahora sí nos vamos a las varias variables complejas. Entonces lo primero es cómo serían las bolas allá. Entonces tenemos dos casos. Tenemos por un lado lo que sería la bola abierta, descrita así, y lo que sería el polidisco, que es un producto de discos, de n discos de diferentes, un producto cartesiano de n discos. Listo, entonces en general, cuando uno ya se va a las varias variables complejas, las ecuaciones de Cauchy-Riemann van a nacer de estas que se llaman las derivadas de Wirtingen, que son los operadores diferenciales, y entonces que en cada variable pues vamos a necesitar estos operadores para cada una de variables, para funciones que van de Cn en C. Entonces en cada uno pues tenemos estos mismos operadores diferenciables que se trabajó, el operador derivada compleja en cada una de las variables. Y entonces vamos a decir que una función es holomorfa en este sentido si es holomorfa en cada una de las componentes separadamente, en cada una de las variables separadamente. Entonces necesitamos que sea holomorfa. Entonces lo que se hace es que digamos, si uno quiere que en la coordenada z sub j, que sea holomorfa y entonces las otras componentes serían constantes y veríamos que esa función sería holomorfa. Entonces eso es lo que queremos decir porque sea holomorfa en cada variable separadamente. Y pues, como se esperaría, que satisfaga unas ecuaciones de Cauchy-Riemann separadamente en cada variable. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann en varias variables complejas, lo que uno estaría buscando es que se satisfagan en cada una de las componentes, es decir, tener esto. Tener esto que fue lo que ya dije en una variable compleja, hacerlo en cada una de las variables complejas y satisfacer este sistema de ecuaciones. En ese orden de ideas, entonces uno tiene lo que sería la matriz hessiana compleja. Esta matriz hessiana va a ser como el instrumento que nos va a permitir tratar de entender lo que sería una versión de función armónica en varias variables complejas. Entonces lo que uno nota es que para hacer un operador, en, una segunda derivada con respecto a las varias variables complejas, sería la matriz generada por todos estos con el j y k de una matriz n por n. Esa matriz va a ser hermitiana, lo que quiere decir es que pues es igual a su transpuesta conjugada, que pues es lo he descrito aquí de esta forma. Y bueno, un dato adicional es que el determinante de dicha matriz, el determinante de esa dicha matriz, se le llama el operador Monge-Ampère, y de ahí nacen otro tipo de problemas, otro tipo de ecuaciones diferenciales parciales que uno entra a resolver. Bueno, entonces, ¿qué significaría ser un operador que sería una función armónica, o en este caso pluriarmónica, por lo que son varias variables complejas? Entonces, pues uno sabía que era el laplaciano es la segunda derivada de la f. Entonces, en este caso, nuestra versión de segunda derivada tiene que ver con la hessiana. Entonces, estamos viendo que la hessiana se anule para que sea pluriarmónica. ¿Y cómo sería un sentido de orden? Porque pues para ser superarmónica o para ser subarmónica nosotros teníamos como un orden. Entonces, lo que hacemos hay como dos versiones para trabajar. Una manera es ver esto como un producto en componentes, que, que si uno resuelve el producto de este vector complejo, de variables complejas, por esta matriz hessiana, por este vector transpuesto, daría esta forma. Y esto es real. Entonces esto uno tendría que ver si esto es mayor o menor o igual que cero, pues para dar un contexto de cómo sería
esta definición de función plurisuperaarmónica o bien función plurisubarmónica. Entonces, esto sería como nuestra versión en varias variables complejas de lo que sería superarmónica, subarmónica y pluriarmónica. Y pues lo que uno nota es que como esta es la matriz hessiana, en estas componentes uno podría ver a la f como unas coordenadas u y b, ¿cierto? Pues en varias variables, uj, bj. Entonces, eso nos llevaría a un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden de esta forma. Si uno lo quisiera ver en varias variables complejas, por lo que uno está en Cn o en R2n. Entonces uno entraría a mirar este sistema para ver que una función sea pluriarmónica en este contexto. Y la fórmula integral de Cauchy en varias variables complejas estaría escrito así, sobre la frontera de un polidisco. Entonces, 1 sobre 2 pi a la n, esta sería nuestra función en varias variables complejas, y abajo pues el producto de estas componentes en el polidisco. Entonces ahora el problema de Dirichlet. Entonces para esto necesitamos hablar de dos espacios en concreto. Uno es el espacio de Bergman, que sería el conjunto de todas las funciones holomorfas, tales que bajo una norma en L2 sea finita. Una norma en L2 sea finita y a la cual pues le asociaríamos un producto interno, visto como un espacio de Hilbert. ¿El omega? ¿O cuál? Ah, ok. Este es un diferencial de volumen apropiado en en la medida que estamos trabajando sobre esa integral. Listo. Entonces, aquí es importante entonces tratar los temas de análisis funcional, el teorema de representación de Riesz, para darnos, entonces aquí citamos ese teorema de representación de Riesz en el contexto de que un funcional pueda ser escrito como un producto interno para algún elemento, eh, un elemento adecuado. Aquí, eh, bueno, aquí me parece que aquí hay un Z, aquí creo que me equivoqué, aquí hay un Z, un elemento. El caso es que usted va a poder representar, dado ese funcional, este funcional, usted podría evaluar un funcional que sea precisamente este f de z, de tal manera que este f de z sea igual a un producto interno de la f con un elemento que esté en el espacio de Bergman. Digamos que el teorema de representación de Riesz lo utilizo para darme cuenta de que puedo escribir a la f de esta forma. Y eso me va a permitir de cierta manera dar una analogía con lo que hacía antes de escribir a la f como un producto interno con un K sub z apropiado. Entonces, en ese sentido, lo que noto es que esta f, como nos pasaba antes, pues cuando uno hacía la serie de Fourier, entonces uno tenía como su representación con con el núcleo de Poisson. Entonces en este caso estamos hablando del núcleo de Bergman para poder escribir a la f de esta manera. Y esto de cierta manera es el producto interno que definí antes. El producto interno de la f con este núcleo de Bergman. Y ese núcleo tiene unas propiedades. Y sobre una base ortonormal que se elija en el núcleo de Bergman, él se puede escribir de esta manera. Entonces, está así y siempre sobre un z es positivo. Entonces, si uno ya aquí, a las varias variables complejas, es de cierta manera importante tratar de darle una estructura eh, de variedad compleja. Entonces, es importante que uno empiece a trabajar lo que sería una métrica hermitiana.
Y si uno le trabaja sobre una métrica hermitiana, entonces uno define las componentes de esta métrica hermitiana, los G y J, como las componentes, las segundas derivadas del logaritmo del núcleo de Berman. Entonces, en ese sentido, uno puede definir también una norma asociada a un punto ahí en el omega, que es un subconjunto del Cn, y pues también una definición de longitud y una función distancia en este sentido. Entonces, le da toda la estructura. Y pues es importante tener una métrica porque con la métrica es que vamos a poder definir un operador laplaciano en este contexto. Eh, Aquí doy unos ejemplos de cómo sería el núcleo de Berman. Entonces, por ejemplo, en una variable compleja, entonces uno puede ir aquí haciendo unas cuentas, multiplicar por un zeta conjugado, tan, 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 hasta que de cierta manera uno encuentra que el núcleo de Berman asociado coincide entonces con este señor que está acá. Este sería el núcleo de Berman en una variable compleja. Y si uno lo quisiera hacer en el polidisco, pues entonces utilizaría la fórmula integral de Cauchy en varias variables complejas y entonces sería una productoria de las componentes. Como uno ya lo ve aquí en una variable compleja, entonces en varias variables complejas sería una productoria de este sentido. Y ya pues unas cuentas que son un poco más largas, uno podría sacar lo que sería el núcleo de Berman en la bola unitaria, que quedaría expresado de esta forma. Listo. En ese sentido, pues usted podría hallar las componentes del núcleo de Berman, de la métrica, las componentes de la métrica del núcleo de Berman, eh, y serían estos señores de aquí, serían estos señores de aquí, y si uno lo mira solamente, digamos, en el disco, la métrica de Berman asociada en una sola variable compleja sería esto, que interesantemente coincide con la métrica de Poincaré que uno toma sobre el disco. Uno puede tomar esta métrica sobre el disco y definir bien las cosas como serían allí. Ok, entonces aquí hay algo interesante y es que cuando yo trabajé el espacio de Berman, yo trabajé sobre todo omega. En cambio, aquí ahorita voy a trabajar sobre el espacio de Hardy. Y entonces aquí, bueno, esto es omega, la frontera de omega. Entonces, sobre el espacio de Hardy voy a trabajar, es en la frontera, voy a pedir prácticamente las mismas cosas que pedí en el espacio de Berman, pero trabajando sobre la frontera. ¿Sí? Defino un apropiado espacio de Hilbert y eso me va a permitir ver entonces quién sería el núcleo apropiado en este espacio de Hardy. Entonces, el núcleo apropiado en ese espacio de Hardy se conoce como el núcleo de Sigo, que se definiría de una manera muy similar que como lo hicimos con el núcleo de Berman, cumpliendo prácticamente lo mismo. De esta forma, la base ortonormal. Y bueno, y calculándolo en el disco, uno hace las cuentas, resulta que el núcleo de SIGO es este, que queda escrito de esta forma. Y entonces aquí es donde viene lo que llaman el núcleo de Poisson-SIGO, que es casi una normalización del núcleo de SIGO. Y ese pues también va a tener esta propiedad que dijimos inicialmente, que era esto. Ver a esta función como este es la integral sobre la frontera del omega de este producto. Entonces, en Cn en general, el núcleo de Poisson-SIGO es descrito así. Y entonces aquí, en general, cuando uno está trabajando en variedades riemannianas, ¿sí? Pues tenemos la variedad, tenemos la métrica, entonces uno puede hablar de lo que se llamaría, en esa versión, el operador laplaciano se conoce como el operador de Laplace-Beltrami, y ese es igual a la divergencia del gradiente asociado a la métrica de la función U.
que escrito en componentes sería de esta manera. Da una carta sobre un abierto y una carta, entonces sería escrito de esta manera. Y estos G con los IJ arriba representan las componentes del tensor métrico allí. Entonces, como ejemplo, para la métrica de Berman, uno podría calcular ese operador de Laplace-Beltrami y nos queda de esta forma. Entonces, ¿cómo sería nuestra situación? Y es que el teorema fuerte aquí, que sería el problema de Dirichlet en la bola contenida en Cn, nos diría que el núcleo de Poisson-Sigo, que fue el que mencioné hace poco, resolvería el problema de Dirichlet sobre esa bola basado en ese operador laplaciano que escribíamos con la métrica de Berman y estas componentes del tensor métrico. Entonces, esa es como la idea. La idea era como ir de una variable compleja e ir avanzando de tal forma de darle sentido a cómo tratar de definir esto en una bola, en CN, y cómo podría tratar de resolverse ese problema o qué lo podría resolver en este contexto. Y pues esta es la bibliografía que utilicé, profe. Con eso terminaría. Profe, ¿me escucha, profe? ¿Aló? Hola, Sí, profe. te estoy escuchando, ¿aló? Sí, sí, señor, es que no le estaba diciendo. Ahí ya, digamos que ahí terminaría pues mi exposición, no sé, su merced. La representación. ¿Y tienes algún ejemplo en concreto que hayas hecho? De, de esto sí, aquí los mencioné antes. Los mencioné antes. De hecho, los mencioné antes. Aquí dije cómo sería el núcleo de SIGO en el disco. Hice las cuentas de esta forma. Y al final llegué a que el núcleo de SIGO era de esta manera en el disco, o sea, en una variable compleja. Eh, el núcleo de SIGO de esta manera. Si, y entonces definí el núcleo de Poisson-Sigo visto de esta manera, como valor absoluto al cuadrado sobre el núcleo de SIGO. Uno hace las cuentas en general y aquí está sobre Cn. ¿Cómo es el núcleo de Poisson-Sigo en la bola contenida en Cn? También hice las cuentas Eh, antes, sí señor. ¿Cómo entiendes ese producto Z por sí conjugado? Eh, ¿Cómo lo entiendes? Eso lo entiendo como era z, como un vector de varias variables complejas. Y aquí mm, con pero estas componentes de este cita son conjugados. Entonces eso es Y lo esa que... es la multiplicación, pues es el producto interno. Sí, sí, señor. Sí sería. Sería como un producto interno, sí, señor. Entonces sería este con este, todo. Pero no, eso cuando en omega es cualquier región con frontera. El omega lo describí antes. eh, Un dominio con frontera o sin frontera. con frontera. Okay. Porque el dominio puede ser CN. Sí, no, pero en este caso, pues para que tengan sentido estas expresiones con frontera.
Listo, John, muy bien. Creo que ya voy a